Bueno, Luis, estamos aquí para que nos hables sobre tu primer hijo literario. Es tu primer hijo, ¿no? Es mi primer hijo literario, mi primer libro, que es un libro de ensayo, pero es el primero que escribo con Editorial Almuzara y que sale a nivel nacional, con distribución nacional. ¿Por qué ahora? Porque es el momento. Porque nunca hemos tenido una sociedad con mayor interdependencia de la comunicación en una aldea global digital, ¿no? Nunca hemos dependido tanto de la información y nunca hemos consumido tanta ficción al mismo tiempo que confundimos la ficción con un exacerbado necesidad de veracidad y de verdad, ¿no? Queremos construir realidades paralelas a la que tenemos, a la real, a la nuestra, para hacer mundos ficticios que los terminamos confundiendo con realidades absolutas que se amoldan a nuestros propios intereses. Es decir, nunca la sociedad ha estado tan, como yo la llamo en el libro, netflixizada, es decir, influenciada por la cantidad de ficción que se consume en todos los hogares, y eso ha hecho que esto unido a la cantidad de estímulos y de posibilidades comunicativas hemos creado, somos las generaciones, estamos en la generación o en la sociedad que necesita más el relato, la construcción del relato, para generar premisas, para generar discursos, para generar realidades y para imponer tanto ideologías como nuevas formas de subsistencia y de vivencias. Este libro es para todo el mundo, porque todo el mundo vive en este mundo. Y entonces todos somos susceptibles tanto de crear historias, consumir historias y necesitar historias. El título del libro es La fuerza del relato. ¿Por qué? Porque el relato se ha convertido en la gran fuerza persuasiva y que se impone en todos los estamentos y todas las instituciones públicas y privadas. El lenguaje de la ficción cinematográfica, el lenguaje que utilizamos los guionistas, el lenguaje de la no realidad, la ficción propia de la narrativa cinematográfica es la que ha colonizado, el lenguaje que ha colonizado los discursos políticos, los discursos institucionales, los medios de comunicación a la hora de contar las noticias. De ahí que hable en el libro de la creación de las ficcioticias y de las psicoticias. Ya no estamos en la noticia, estamos en la psicoticia y en la ficcioticia. Ha colonizado el discurso social, cultural, colectivo y empresarial. Por lo tanto, hoy en día todo el mundo necesita que le cuenten una historia. Nos hemos ficcionado tanto que convertimos la realidad, la rompemos, la distorsionamos, no nos gusta, cuando no nos gusta la realidad, la rompemos para generar ficciones que creemos convertir en verdad a base de premisas sesgadas que no por ser repetidas muchísimas veces hacen que sean verdad. Pero sí que es cierto que gracias a la narrativa de la ficción se construye un lenguaje ideológico que ideologiza, ¿vale? Y que lo que hace es trazar una línea. Se cuenta ahora contaré un poco en qué está dividido el libro en los capítulos. Se traza una línea ideológica donde se posiciona el ser entre lo correcto y lo incorrecto, entre la víctima y el verdugo, entre el opresor y el oprimido, entre lo moral y lo inmoral. Ahí es donde con el lenguaje no nos posicionamos ya nosotros, sino que nos posicionan. Por lo tanto, en este sentido, los estados, los gobiernos, las instituciones buscan posicionar, colonizar todo el debate político y el debate público para generar relatos con los cuales hacer caer en el lado correcto de la historia a quien nosotros nos interesa ideológicamente. Por tanto, podemos construir villanos, gente que cae en el lado incorrecto, mientras nosotros somos los que trazamos esa línea. En realidad, el libro lo que cuenta es cómo se están construyendo esos relatos para generar estas batallas culturales, que en realidad son batallas ideológicas, para deformar la realidad y hacer que la sociedad se subyugue en un autoritarismo que no ves, que muchas veces está envuelto en una falsa capa de chocolate democrático, pero que subyuga al individuo para anularle, para que no podamos pensar, para que no podamos discernir por nosotros mismos y aceptemos ciertos discursos a través de lo que yo llamo la terminología del bien común. Es decir, hay una serie de palabras que si las vas colocando en una frase, aunque tú no sepas qué significan o aunque realmente la frase no construya nada a nivel lógico, una vez que tú las oyes dices, eso tiene que ser bueno. Bueno, no era un libro fácil de escribir porque es un libro de rabiosa actualidad. De hecho, es curioso porque cuando yo ahora veo las noticias digo, todo eso lo cuento en el libro. Y da igual que sea una noticia ideológica, política, de geopolítica, es decir, todo es un relato hoy en día. El libro era difícil porque ¿cómo puedes dividir en capítulos algo que tiene
un espectro tan grande, ¿no? Que es la comunicación global y la comunicación colectiva. El primer capítulo es la Netflixización social. Netflixización es un término que he creado yo, que es ¿por qué ocurre esto? Y ocurre porque vemos tanta ficción, consumimos tanta ficción, que hemos aceptado el lenguaje de la ficción cinematográfica como un lenguaje común en nuestra vida. Todo el mundo quiere que le cuenten una historia, todo el mundo quiere ser protagonista de una buena historia, nadie quiere ser el malo en una historia mal contada, pero quienes cuentan las historias, quienes tienen el poder del relato, pueden construir historias ficticias donde señalar a las personas o convertirlas en víctimas y verdugos. El capítulo siguiente es la política ficción, la narrativa de la política ficción, que es cómo se construyen los discursos con los que nos quieren gobernar. Luego tenemos un capítulo que es la narrativa del apocalipsis, que es cómo se construyen los discursos con los que nos quieren meter miedo, ¿no? Con los que nos quieren crear esa sensación de que el mundo es un lugar muy inseguro y, por tanto, por nuestra seguridad, nos van a reducir una serie de libertades que nosotros aceptamos a través de un relato. Luego está la narrativa de los medios de comunicación, la nueva narrativa utilizada en los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya no cuentan noticias, cuentan ficticias y psicoticias, es decir, las emociones al servicio de una buena historia. Deformamos la realidad, porque cuando la información empezó a ser un negocio, la verdad dejó de ser importante. Ahora mismo los medios de comunicación cuentan las cosas como si fuera una película. Rápidamente hay que posicionar el verdugo, la víctima, el conflicto, los buenos y los malos dentro de una narración casi cuasi ficticia. El siguiente capítulo es la narrativa de la victimización y la cancelación. La victimización individual de alguien que se siente víctima de cualquier cosa para empoderarse, la victimización colectiva en movimientos identitarios, minorías identitarias, es decir, todos los nuevos héroes son víctimas, porque el héroe, como le conocemos hasta ahora, el héroe necesita de un mérito, de un talento, de una paciencia y sobre todo de un esfuerzo. Esto queda apartado y la víctima es una mecanización mucho más rápida para empoderarse. En el momento en que yo me identifico con ser víctima de alguna opresión, el sistema tiene que jugar a favor mío. Y además es muy difícil que me lleve la contraria al argumento, porque al victimizarse empatizo, aunque no tenga razón. Entonces está la victimización y luego cómo se construye a través de la victimización la cancelación. Es decir, si yo victimizo a alguien, rápidamente necesito un verdugo. Ese verdugo, yo cuento en el libro cómo los estados de derecho occidentales, los estados, nosotros, las sociedades occidentales, están muriendo. Se están, de alguna manera, están colapsando por sus propios relatos. Entre otros, es cómo hemos decidido desde los medios de comunicación, desde los discursos políticos, mediáticos y culturales, que ya no son los jueces los únicos garantes de decidir quién es víctima y verdugo, sino que ahora somos nosotros mismos. Es una sociedad que está absolutamente obsesionada con buscar chivos expiatorios para causas que posicionen de alguna manera una corrección moral, ¿no? Entonces esa es la cancelación, que como todos sabemos, en Occidente se está viendo una cultura de cancelación en todas las entidades profesionales que está destruyendo muchas corrientes, está destruyendo la vida de muchas personas, y todo eso hecho a través de un relato muy determinado. Luego tenemos la construcción del relato, es decir, cómo se construye. Yo explico en otro capítulo exactamente la técnica para construir un relato eficiente y eficaz que cale, ¿vale? Y que llegue a una masa. Y después tenemos, luego tenemos el penúltimo, que es el relato del buy now, es decir, cómo se construye la narrativa de la comercialización, ¿no? Ese capital total, ese consumismo brutal en el que estamos abocados a través del buy now, y la teoría de las 5 Cs. Y por último, luego tenemos, para finalizar, un halo de esperanza, por así decirlo, que es el contrarrelato. Siempre nos va a quedar el contrarrelato, es decir, el relato ficticio, la narrativa de ficción, el relato emocional siempre tiene que tener un contrarrelato que se sustenta en una razón, en una lógica, en datos, en ciencia, que es irrefutable y que aunque hagamos por decreto ley, si mañana decidimos, que lo veremos, sacar un decreto ley por el cual la ley de la gravedad ya no existe, si nos subimos a una azotea seguiremos matándonos y nos tiramos. Es decir, el contrarrelato tiene que subsistir y sobre todo tiene que subsistir para dar esa batalla cultural. Ya está en el mercado, es la editorial Almuzara. El libro se llama La fuerza del relato, cómo se construye el discurso ideológico en la batalla cultural. Está en grandes superficies, se puede comprar en tiendas online, en Amazon, AFNAC, Corte Inglés, Casa del Libro y, por supuesto, en librerías. Si en alguna librería no lo tienen, pues se puede encargar. Y fijaros, para terminar, os voy a contar la última frase del libro que está en la portada. Y dice así, que yo creo que define un poco
el libro en general, ¿no? Dice, contar una historia es algo necesario, contar una buena historia es algo extraordinario, pero contar la verdad es algo imprescindible. Un libro que yo creo que es de cabecera y necesario para poder abrirse paso en un mundo cada vez más complicado y sobre todo más dependiente del discurso político, mediático e institucional. Pues muchas gracias por este libro. Gracias a vosotros.